que si no se comienzan a implementar estas medidas que tú y yo venimos hablando desde hace años en tus programas, ese va a ser el futuro de México, saltando brotes de fallas de Estado, como en el caso de Michoacán, aquí o allá. Hoy será Michoacán, mañana será Tamaulipas, Chiapas puede ser lo que sigue. Esa es la gran tragedia social mexicana, y esta obra está llamada a ser primero un foco de propositivo, de medidas, porque el último capítulo propone medidas, acciones. Es más que nada una obra, una guía operativa para que se tomen esas, para evitar que haya más michoacanes en el futuro. Te propongo que dediquemos lo que resta de este programa a eso, a lo que forma parte precisamente del conjunto de medidas y de objetivos y de específicas observaciones, casi recomendaciones, diría yo, de Buscaglia, pues al Estado mexicano. Son 26. ¿Por qué no vamos analizando las que encuentres que desde luego son inevitables? Empecemos por la que yo considero la número 1, ¿no? La que tienes ahí como número 1, que es hacer una reforma a la ley electoral con el objetivo de que estas listas de precandidaturas no estén diseñadas por la delincuencia organizada, o por Televisa, o por TV Azteca, o por quien sea. Ahora, o sea, solo con esa medida. Si yo le menciono esto al promedio, yo no puedo decir malas palabras porque conozco la mala palabra que me dirían en mexicano, pero tú estás loco, me dice. Yo eso no lo suelto, jamás lo soltaría. Si tú se lo propones a la cúpula partidista. Está demostrado que en los países que tienen el sistema electoral mexicano están diseñados, llamados a que sea capturado por poderes fácticos, legales o ilegales. Punto. O sea, si eso no lo demostró Susan Ross Ackerman en un artículo que publicó en la década del 90. Son 26 medidas. Pero me atrevo a adivinarte, si no se toma esta primera medida, las 26 van a ser muy complicadas. Claro, es difícil implementar medidas que le van a doler a la élite, porque por definición estas medidas le duelen a corto plazo a la élite, siempre, porque es poder. Que normalmente es poder, básicamente les estás quitando poder discrecional, que solamente las élites de algunos países como Colombia o Italia han implementado a la fuerza cuando la élite política ya no veía otra salida. Pero con menos probabilidad la van a implementar si los políticos que están siendo elegidos al Congreso como hoy están siendo impuestos por grupos criminales o por poderes fácticos legalizados. O cúpulas partidistas. Jamás lo van a hacer. Entonces, la medida número 1... Déjame decirte, estamos en estos días en México viendo qué tipo de reforma político-electoral va a hacer la cúpula partidista y cúpula política. Pues tiene que colocar esto en su primera lista, en su primer lugar de la lista de cosas a hacer. Utilizando... No sé si lo van a hacer, ¿eh? Utilizando un término que le gusta mucho a Salinas de Gortari, esto parece política ficción. A él le encanta ese término. Bueno, no va a ser política ficción cuando a los familiares de Salinas de Gortari los comiencen a secuestrar, como sucedió en Colombia, cuando comiencen a masacrar a los jueces de la élite, cuando comience a focalizarse la violencia contra ellos. Sin esa medida número 1, las demás 25 o 26 medidas no se pueden implementar adecuadamente. Y tú dices, México se puede adelantar tomando medidas a lo que ya pasó en otros países, que es mucho más dramático que lo que pasa en México. La reforma de la ley electoral se tiene que mexicanizar con la tradición sociojurídica mexicana, pero hay que hacerlo, punto. Y esta es la primera. Es la primera. La reforma de la ley electoral se tiene que mexicanizar con la tradición sociojurídica mexicana, pero hay que hacerlo, punto. Y esta es la primera. Es la primera. Pedirle al presidente Peña Nieto que promueva el establecimiento de unidades de investigación patrimonial técnicamente autónomas en cada uno de los estados de la República, coordinadas a nivel federal por la unidad de investigación. ¿Qué es lo que pides? Es políticamente también política ficción, utilizando ese término, pero cuando el presidente comience a ver que no le queda otra salida y que los michoacanazos, en el sentido propio que ves hoy, se le comienzan a multiplicar en el país, no va a poder seguir gobernando pagándole cientos de millones de dólares a consultoras de imagen, como hace hoy a través de Comunicación Social en Los Pinos, para que le creen cortinas de humo mediáticas al pueblo mexicano, y enviando a personeros del sector privado extranjero a alinear a los periódicos principales de este país para que se adapten a la línea editorial de Los Pinos. No va a poder gobernar más así. Va a tener que tomar medidas duras. No le va a quedar otra opción. Y ahí vienen las demás medidas, como la de la unidad de investigación patrimonial. Déjame hacer una pausa y dejamos esta segunda gran medida que estás planteando, que es que el presidente de la República tiene que crear instancias autónomas técnicamente probadas en un pacto político con los gobernadores para combatir realmente la
corrupción política. En un acuerdo político en serio con los gobernadores para poder combatirla. Y además cualquier tipo de corrupción, porque te iba a comentar que en el cuarto vacío de Estado, que es el de prevención social, los 9.000 millones de dólares que les están asignando a ese tema desde gobernación están siendo dilapidados en corrupción, prebendario, clientelismo. ¿Cómo? ¿El dinero contra la corrupción está siendo usado? El dinero para poder atender a los problemas de prevención social del delito, prevención social del delito, están siendo malgastados en los municipios debido a corrupción a nivel local. ¿De qué me sirve el auditor superior? ¿De qué me sirve el auditor superior de la Federación que me diga en 2 años que hubo corrupción ahí? Necesito a alguien ahora que me esté diciendo que hay un problema ahí. Ese es el vacío institucional número 2 que a mí me parece clave cubrir. Después de la pausa, volvemos.